Hoy le damos el informe final a uno de nuestros deportistas, el cual decidió entrenar con nosotros desde este año. Venía de otro proceso de 4 años, el cual veía que su rendimiento era alto, pero se mantenía en el tiempo. No lograba mejorar sus números y en las competencias pues tenía muy buen desempeño, pero no lograba especialmente llegar al podio. Nos contactó, le mostramos nuestra metodología, identificamos las oportunidades de mejora a través de su historia deportiva, de cuáles eran los mejores indicadores que había tenido y con qué carga de entrenamiento respondía mejor. Analizamos la distribución de la intensidad, el método de entrenamiento más adecuado para su tiempo disponible, para los objetivos que tenía deportivos durante el año, una individualización real. Medimos permanentemente sus métricas de rendimiento, verificando que el proceso que planteamos estuviera generando el efecto fisiológico que necesitábamos y pues aplicando toda la ciencia del entrenamiento a través de ayudas ergogénicas, de estrategias específicas como el entrenamiento del calor, el entrenamiento de fuerza, que nos dieron estos resultados que a continuación vamos a ver. Como que lo más importante y relevante, siento que fue primero optimizar el tiempo, reduciendo mucho el volumen en zona uno Sí, en recovery, porque nos gastábamos mucho tiempo ahí y yo te mostré gráficas donde se vio esa evolución. Por otro lado, me parece que sí es un acierto porque tu cuerpo respondió muy bien a la distribución polarizada que establecimos y que te dije desde un comienzo del plan que me parecía que por tu perfil, por tu historia deportiva, era una buena opción. ¿Mm? Tercero, aunque nos queda dependiente el entrenamiento de fuerza de manera más sostenida en el tiempo, también lo hicimos. Y el trabajo del sprint nunca dejamos de estimularlo y me gusta mucho que hayas aceptado la propuesta y lo hayas mantenido a lo largo del año, porque básicamente en esta carrera eso se ve reflejado. Y ahorita te muestro pues números. Y por último, pues las estrategias que ya fuimos afinando con el paso de los meses y de acuerdo a las demandas pues de entrenamiento en calor y como esos detallitos de nutrición donde escogimos unas marcas específicas que te funcionaron bien, ajustar muy bien la toma de la cafeína, los nitratos, todas estas ayudas ergogénicas que nos dan ese puntico de más, me parece que también funcionaron. Lo primero que más se destaca pues es la potencia máxima que logramos versus 2024. Si tú miras, el registro siempre fue 225 vatios de más de lo que traías del año anterior. Incluso en 2023, 2022, en 2021 tenías un poquito más de explosividad desde ese pico, pero lo fuiste perdiendo. No sé si no lo trabajaron, pero pues al parecer no no, mucho. no lo entrenamos, no se entrenaba. Entonces, en ese sentido, me parece que era fundamental, por eso te lo dije desde un comienzo, era una oportunidad de mejora clave, porque si tú quieres disputar, tienes que tener con qué rematar, y lo mostraste este domingo. Entonces, muy, muy bacano. Y pasar de 1038 vatios a 1263 es muy bueno. Claramente nosotros no somos sprinter, pero es una potencia que después de 3 horas de competencia, pues nos sirve acercarnos a esos números. Entonces, esa fue la primera evolución que te planteé desde el comienzo. Mira, esta es una oportunidad de mejora y aquí está la gráfica de cómo evolucionaste a lo largo de los años. Y mira que sí, 2021 había un poco más de explosividad, yo creo que por esa historia deportiva que traías detrás, pero se fue bajando porque no se trabajaba. Y mira los picos de potencia que hicimos este año. Yo te pasé la gráfica y me parece pues muy bacano que el proceso se vean, que se evidencien esos números y a la final en el resultado deportivo. Por otro lado, tenemos ese motor y eficiencia que logramos, primero en esa distribución de la intensidad, de gastar menos tiempo en recovery, porque el tiempo que gastábamos en recovery era bien alto y creo que lo asumiste y me lo copiaste de tratar de no estar tanto tiempo ahí en recovery, o no sé si es que hacían sesiones específicas de recovery, pero para mí no son importantes, no son relevantes, no generan ninguna adaptación y si uno quiere descansar, es mejor descansar, de verdad. Entonces, logramos hacer mucho más volumen en zona 2 y pues trabajos específicos de alta intensidad. Y eso también se ve reflejado pues en tu motor. ¿M? Veníamos con un VO2 máximo de 71.8, que más o menos estaba en un promedio de 69, 70, 71 ahí, y logramos llegar a 74.6. Y el VO2 máximo es quizás una de las métricas que menos se mejora con el tiempo, porque cuando tú ya tienes un volumen de entrenamiento y un proceso de 4 o 5 años con 16, 18 horas a semana, no es tan fácil mejorarlo, pero también lo subimos, ese VO2 máximo. Y el tiempo hasta la extenuación, recuerda que es ese tiempo que podemos mantenernos en zona de FTP. Estábamos en 34 minutos el año pasado y subimos a 40, 45. O sea que más o menos los 361, 363 vatios que podemos aguantar a tope, ya lo prolongamos un poco más. Y eso es lo que uno busca también con el paso del tiempo en deportistas que ya llevan un proceso largo, en que se vuelvan sobre todo más resistentes, porque muchas veces los números no suben tanto,
pero sí el tiempo que pueden mantener esos números. ¿Listo? Y aquí abajito hay uno que es la histamina. La histamina es ese porcentaje de pérdida después de FTP, o sea, después de esos 40 minutos. Y muestra la relación de pérdida de 2, 3, 4 horas, de cuántos vatios se pierden a lo largo del tiempo. Y vemos ahí la estamina también, cómo empezó 2020 75, 2021 80, se mantuvo en 80, 2023 79%, 2024 81 y este año también subimos a 83, o sea, volvernos más resistentes, ser capaces de mantener potencias normalizadas por un largo periodo de tiempo. ¿Mm? La resistencia a la fatiga, que en ese sprint pues se ve mucho ese reflejo de que podamos mantener después de gastar energía los vatios. Y aquí es donde te mostraba, por ejemplo, 1500 kilojulios, mira, 1051 vatios y mira la diferencia con los demás años. ¿Mm? Esa Sí, resistencia a la total. fatiga se ve bien marcada y esto era lo que yo buscaba con ese y dele otra vez a los sprint y dele otra vez a los sprint, que lográramos mantener eso. Y mira, por ejemplo, en sprint en un minuto mejoraste de 484 vatios a 619 en un esfuerzo de un minuto. ¿Mm? En esfuerzos de 5 minutos, de 369 a 383, también con esa fatiga acumulada. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir trabajando, porque la resistencia a la fatiga es lo que al final le permite a uno, en el último puerto, en el último ataque, poder responder, aguantar después de 3 horas la intensidad muy similar a cuando se está fresco. Por otro lado, está la eficiencia que logramos, el coste fisiológico que demanda, por ejemplo, aquí está la comparativa, yo te la mostré, de la subida del sifón el 2024 a la del 2025. Logramos una normalizada de 21 vatios más y con una frecuencia cardíaca menor. ¿Mm? Eso quiere decir que a nivel interno le costó un poquito menos a tu organismo mantener ese bateaje. Eso es eficiencia, ¿listo? Que se traduce en la pedalada, que se traduce en ese consumo de oxígeno, de cómo tu cuerpo es más eficiente en captar oxígeno, en ese volumen que hicimos en zona 2 para aumentar esa biogénesis mitocondrial, o sea, para que aumente la densidad capilar y también el número y tamaño de tus mitocondrias y así seas más eficiente. ¿Listo? Por otro lado, esto lo planteamos desde el comienzo y yo te mostré nuestra oportunidad de mejora clave, es el FRC, el volvernos un poco más explosivos porque ahí es donde está ese punto de quiebre según el perfil de potencia que me mostraste o que yo miré desde el comienzo. Y en este también el reflejo, pues veníamos de 13.3 kilojulios. Los kilojulios es el trabajo que tú puedes gastar por encima de FTP. Y mira, logramos 16.6 en 2025. Y el compound score, como te decía un día, es ese puntaje que uno cruza con la potencia normal, con la potencia absoluta y la potencia relativa. O sea, los vatios kilo por la potencia absoluta. Y es un predictor de rendimiento y de podio. Entonces, aquí es donde vemos más cambios, precisamente porque nos volvimos más explosivos. Entonces, si yo cruzo potencias normalizadas de un minuto, de 5 y de 20 minutos, el score que tenemos es mucho más alto que los otros años. Mira, 1900, 2600, 3084, 2600, veníamos de 2699 y este año 3493. Esta es la Sí, suma de claro. la potencia en un minuto, la potencia en 5 y la potencia en 20. ¿Mm? Normalizadas. Normalizadas no, normalizadas no, la potencia media de los 1, 5 y 20 Ah, ok. por la potencia relativa, o sea, dividido tu peso. Es decir, qué tan bueno eres subiendo, pero también qué tan bueno eres generando vatios en el llano. ¿Mm? Como que cruza las dos, no solo la potencia relativa, o sea, dividiendo tu peso, sino también la potencia absoluta. Y pues esto es un factor de predicción de podium, porque precisamente los que ganan son los que pueden subir duro, pero que también pueden llanear muy duro y pueden mantener vatios altos en el llano. Listo. Y así en todo subiste en ese Compor Score y eso es un reflejo pues, el rendimiento que logramos. Por otro lado, todas las sesiones que hicimos de entrenamiento en calor, yo sé que no son las más cómodas, pero el objetivo era que nuestro cuerpo se adaptara a la temperatura de Barranquilla. Y yo te mostré cómo, por ejemplo, entre 31 y 35 grados, mira lo que hacíamos, 359, 419, 396 y mira este año, ¿Pero en 508 cuánto tiempo? vatios. Este es en un minuto 25 Ah, en ya, los ok. repechos que harían, pero lo que Ya, listo. refleja es sobre todo que tu cuerpo podía responder mejor a altas temperaturas gracias a esos entrenamientos en calor. Y Pero ¿y los también años pasados, de dónde de que toman ese valor? el máximo. Estos son los Pero el picos máximo, máximos. Mira que ajá, aquí a mano izquierda salen las temperaturas que registra el sí, Garmin. sí. Entonces yo aquí estoy comparando de 31 a 35 grados centígrados, que era más o menos la Ah, temperatura que había, ya. desde lo que toma Garmin y desde los picos máximos que identifica el software. Ah, listo, listo. ¿Listo? Que son todas estas rayitas que salen acá.
Y lo que te explicaba que día del torque, ¿m? Devolver esa pedalada también, mira, compara con los años, devolver esa pedalada más eficiente, ¿m? O sea, que te cueste menos mover más vatios porque reclutas más fibras musculares, porque haces un gesto mucho más eficiente y eso también tiene que ver con los spin, con el trabajo de fuerza y con el volumen alto en zona 2. ¿Listo? Esta es la Súper. comparación de cómo estábamos y así fue como nos conocimos 2024. Mira, con un FTP en el año de 5 vatios kilo, una potencia en 5 minutos de 6 vatios kilo, que los dos eran excelentes, muy buenos, pero ya cuando hablábamos de un minuto, estábamos hablando de moderado y en 5 segundos de bajo, con once Uy, punto sí. cuatro vatios kilo. Y ahí fue donde yo te dije, Juan, pues mira, si tú quieres entrenar conmigo, yo lo que te propongo es que pues le pongamos pilas a esto porque esto también es importante. Si quieres disputar, pues tú tienes con qué aguantar, pero cuando nos ataquen, cuando haya un esfuerzo intenso corto, pues quizás no vamos a tener con qué responder. Y mira lo que logramos. Entonces, ya pasamos aquí a excepcional con 5.3 vatios kilo. Aquí subimos también casi a excepcional con 6.2, que es la base de excepcional. Y aquí, estando antes en moderado con 7.4, llegamos a 9.1, casi excelente. O Uy, sea, el cambio fue grande. ¿Mm? sí, 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 sí. Y mira también en 5 segundos, estábamos en bajo con 13.4 y llegamos, pues yo me siento muy contento con el proceso porque fue lo que te planteé en un comienzo, cuando nos conocimos, esto fue lo que te planteé y para mí desde mi punto de vista se logró y con creces. O sea, pasar de bajo a bueno, pasar de moderado a casi excelente y a que incluso mejorar a pesar de que ya estás en un nivel alto, pues para mí es fabuloso. Yo me siento muy contento. Y este es el Sí, la verdad. resumen de los vatios de potencia máxima hasta 2 horas. Entonces, mira, lo mejor que tuviste en potencia máxima fue 1600, 1166 vatios en 2021. Aquí fuimos bajando, aquí hiciste 1038 y este año 1263 vatios. En FTP igual, o sea, a pesar de que lo mantuviste los años 42, 48, 39, muy parejo, aquí sí se ve un cambio significativo, Qué 361 locura. vatios en un minuto. Mira, 400, 570, 502, 517, mira este año, 635 vatios, o sea, la ganancia es grande, significativa. En 5 minutos también, por eso mejoró nuestro VO2 máximo. En 20 minutos, pues logramos el récord de 377 vatios que no se había hecho. O sea, todos estos números son récords históricos de tu trabajo, de toda tu historia deportiva. Y no es en un número, sino en todos. Mira, en Sí, sí, 40 sí, sí, sí. minutos, mira, también en 60 la normalizada de 60 que lograste un día 334. Eso creo que Uy, fue en Vuelta al pucha, Tolima, no bien. sé, pero monstruo. En 10 minutos, en 2 horas, 313 vatios mantenidos durante Bien. 2 horas. Entonces, no, yo me siento muy contento. Conclusiones, entonces, pues la temporada 2025 valida para mí la efectividad del entrenamiento, primero polarizado, que fue el que escogimos, me parece que te funcionó, y por otro lado el trabajo individualizado, yo siento que marca la diferencia. Se ha logrado construir un perfil de ti más completo, con un mayor motor aeróbico, pero también con mayor capacidad de definición en Pimax y FRC. Sí, Y pues esto lo que muestra es que en un proceso de 10 meses, 11 meses, pues los datos sugieren que hay un margen de mejora, claro, porque no has estado expuesto a esta metodología por años, ¿sí? Entonces todavía hay mucho por qué progresar y hay algunos puntos como de tareas pendientes, como por ejemplo el trabajo de fuerza, que para mí marca más aún diferencia y podría seguir aumentando mucho esos números. Eso por un lado. Y pues esto es desde mi lado, pero para mí lo más importante es desde tu lado, cómo lo percibiste, cómo lo sentiste, qué sentiste que te favoreció más o que te favoreció menos, qué te gustó, qué no te gustó. Para mí es súper importante que me cuentes eso. No, pues Mauro, para mí la verdad, lo que más me gustó, más allá de los resultados, porque pues prefiero estar cómodo con el proceso y con lo que estamos haciendo en términos de nuestra relación, lo que más me ha gustado es poder sentir que es un trabajo diferente, con una metodología eh, diferente a la que estaba acostumbrado y que me permite principalmente divertirme cuando estoy en la bicicleta, porque por ejemplo, incluso las sesiones de calor que son complicadas, las disfruto porque para mí también se convertía en un juego esa alineación de cuántas botellas me voy a tomar, de cuánto peso voy a perder. Todo eso es nuevo para mí. Mm. Entonces el hecho de que No podamos hicimos muchas demostrar que a cositas través de, nuevas. exacto, demostrar que a través de eso podemos conseguir cosas importantes, eso me gusta. Por ejemplo, también las salidas en donde el enfoque era tiempo en FRC, eso para mí
me mentaliza cuando salgo a la calle y de una voy con el coco listo, pensando en que ese es el trabajo y en que tengo intención y ganas de hacerlo. Y digamos que una de las cosas que también me gustó un montón es que nunca me sentí de pronto desmotivado o desinteresado de tu proposición de estructura, por decirlo así. Em, Porque pues sí, yo pienso en los resultados, sí, pero Mauro, yo nunca me levanté, por ejemplo, pensando que el domingo pasado yo podía ganar esa carrera. Yo no necesariamente tengo esa Sí, sí, mentalidad de sí. que yo tengo que ganar sí o sí. No, para mí es suficientemente satisfactorio llegar con la punta, pero esta vez fue otra cosa diferente, porque yo ya sentía durante la carrera, yo ya sentía, pucha, yo esto lo entrené un montón haciendo entrenamientos de FRC. Yo ya he sufrido esta vaina mucho más duro. Voy en lote, vamos a más de 40 kilómetros por hora. Esta carrera está suave. Exactamente. Cuando me pongan a sufrir, pues les sufro y les aguanto la rueda y vamos a ver hasta dónde. Y esos eran como los objetivos que me iba planteando cuando iba ahí durante la carrera. ¿Ves? Entonces, que yo le tuviera miedo a cerrar huecos o a irme en alguna fuga, pues no, porque yo ya sabía que esa era una carrera con un desgaste que yo ya tenía por encima de lo que estábamos haciendo ahí. ¿Ves? Súper, súper. No, mira, a mí la verdad me gusta que dentro de esto que trabajamos, si haya una guía estricta también. Es decir, a mí me gusta tener una guía, me refiero a una persona que me exija y que no sea complaciente por el hecho em, de que yo soy el que yo tomo la decisión final y si no se me dio la gana de hacer el trabajo, entonces pues a usted no le importa porque pues no lo quiero hacer y no lo quiero hacer, ¿sí me entiendes? Mm. Y el hecho de que tú tengas esa personalidad de que me digas, no, si toca hacer esto, no haga esto, digamos que me corrija en términos de eso, pues eso me corrige el caminado, ¿me entiendes? Mm. Esa parte de ser tan permisivo por el hecho de que uno es el que toma la decisión final y eso, a mí no me gusta tanto. A mí sí me gusta tener esa parte de exigencia con respecto a esto toca hacerlo concretamente para esto y para esto y para esto, no se ponga a hacer esto, ese tipo de cosas, esos frenos para mí son importantes también. Y, pero Toca cuadrarlo. con respecto a lo de tu método, pues tu método es tu método y si tú dices que es por ahí, yo cojo por ahí. Yo algunas veces te digo cosas que lo mismo, que dicen o veo por ahí de amigos o de lo que uno lee hoy en día con todo lo que uno está expuesto, pero lo que tú dices es lo que estoy haciendo. Yo nunca te voy a decir, ay, es que mira, vi esto en esta publicación, hagámoslo por este lado. No, la verdad no me voy a poner a eso si No, tú y al así lo final hiciste. dices que no es así. Así Exacto. lo hiciste y sí tuviste, me compartiste información relevante y la discutimos y siempre voy a estar abierto a que pues hay mucha información y hay información muy buena. O sea, uno no se la sabe todas, yo tengo que estudiar todo el tiempo y desde esa información buena pues coger lo que nos sirve, aplicándolo a cada deportista según su contexto y discutiendo lo que haya que discutir. En algunas ocasiones algunos me dicen, Mauro, pero ¿esto por qué es o para qué es? Y yo les explico porque pues esa es mi labor, no solo de programarles, sino también educativa de enseñarles, miren, esto se hace así por esto y esto. Y no es porque a mí me guste, sino porque pues he visto que la evidencia científica nos da un camino y parece ser que es el mejor y lo vamos a contrastar, vamos a mirar resultados y si nos sirve nos acogemos como a ese camino y si no lo cambiamos porque muchas veces lo que uno plantea no sale tan bien porque cada cuerpo es súper diferente. Pero pues yo siento que con estos números la cosa funcionó muy bien y hay que ir ajustando, como tú dices, otros detallitos que nos pueden dar un puntico más y seguir en esa evolución y progresión que logramos en este año. Sí, listo, chévere. Listo, chévere.